¿Alguna vez te echaron del trabajo? ¿O te fue tan mal en un año de la universidad que creíste que el mundo se acabaría? ¿O quizás alguna vez te rompieron el corazón? Pues a mí me pasó todo eso. Y estoy seguro que a vos también te pasó alguna de estas cosas. O quizás otras peores. Pero cuando nos pasan estas cosas, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos volvemos a poner de pie después de que la vida nos haya dejado de rodillas? Si estás pasando por alguna situación difícil o te gustaría saber qué hacer cuando algo así suceda, entonces estás en el video correcto. Porque hoy voy a hablarte sobre la resiliencia, qué cosas son las que más influyen y, lo más importante, cómo podemos ser más resilientes. En pocas palabras, ser resilientes es la habilidad de poder adaptarnos de forma positiva ante la adversidad, o en el peor de los casos, un trauma. La mayoría de nosotros hemos vivido alguna situación desafiante como un despido, la ruptura de una relación, la muerte de un ser querido u otras cosas similares. Algunas personas se recuperan rápidamente, a otras les toma más tiempo, mientras que algunas parecen nunca recuperarse. Esto te hace preguntar: ¿qué hace exactamente que unas personas sean más resilientes que otras? Las variables que hacen que una persona tenga mayor o menor capacidad de resiliencia son muchas y bastante complejas, y la forma en cómo se combinan cada una de ellas lo hace más complejo aún. Pero como sé que están buscando algunas ideas sencillas, intentaré resumirles en tres, que son personales, genéticos y biológicos, y ambientales. En lo que respecta a los personales, hay muchísimas variables, como rasgos de la personalidad, el autoestima, el control emocional, la interpretación y la habituación que hacemos de los hechos, o el optimismo. E incluso la edad, sexo, género u otros factores también influyen. En otras palabras, el cómo es cada persona influye muchísimo en cómo se va a recuperar de una situación difícil. Luego están los factores genéticos y biológicos. La evidencia científica logró comprobar que si, por ejemplo, estuviste expuesto o expuesta a una edad muy temprana a situaciones de mucho estrés, esto es capaz de cambiar tu estructura cerebral, influyendo fuertemente en tu capacidad de resiliencia. Pero también tu predisposición genética puede influir en mayor o menor medida cómo afrontarás la adversidad. En otras palabras, dependiendo de la vida que tengas y tus genes, influirá en tu forma de ser resiliente. Y por último, los ambientales, que se reduce básicamente a la idea de que nuestro entorno juega un papel muy importante a la hora de ayudar a recuperarnos. Al vivir una situación que pone todo nuestro mundo patas para arriba, es crucial estar acompañados por nuestros afectos, la familia, pareja, amigos e incluso la comunidad en que vivimos. Estas tres son, en rasgos muy generales, las cosas que más influyen y que más deberías tener en cuenta. Ahora que ya sabemos qué cosas pueden influir en nuestro poder para levantarnos ante una situación compleja, viene lo más importante: ¿cómo hacemos para superar mejor las frustraciones o los diferentes desafíos que nos pone la vida? Lo primero que hay que entender es que la resiliencia no es alguna clase de superpoder que solo algunas personas tienen, sino que es una habilidad como muchas otras, y por lo tanto es perfectamente entrenable. Una de las formas más sencillas es mantener hábitos saludables, tales como tener una buena calidad de sueño, comer lo suficientemente bien, hacer ejercicio. Todos estos hábitos nos pueden ayudar a reducir el estrés que una situación nos puede causar. Muchas veces lo que sucede ante un hecho como, por ejemplo, que te despidan del trabajo, es que nuestros hábitos quedan perturbados a tal punto que no queremos hacer nada porque estamos muy desanimados. Entonces, la idea es poder volver a retomar ese equilibrio que habíamos perdido por medio de estos hábitos saludables y de otras actividades que nos hacen bien. Otra de las cosas que tiene mucha importancia es el apoyo social. Es cierto que hay personas que pueden necesitar más, otras menos, pero siempre es vital estar rodeados de nuestra familia, amigos, pareja u otros afectos que nos brinden esa energía, ayudándonos a reponernos poco a poco. Por lo tanto, si alguna vez vivís algún momento difícil, mantén contacto cercano con las personas que más apreciás, porque eso ayuda y muchísimo. Y por último, tener una actitud optimista.
Estudios confirman que el optimismo está asociado con tiempos de recuperación más rápido, un mayor bienestar y una mejor salud. Tener una postura optimista ante una situación desafiante implica poder sacar algunas visiones positivas y hacer de esas visiones acciones que te vuelvan más resiliente. Volviendo al ejemplo del despido laboral, podés optar por pensar que ahora podés buscar un trabajo diferente o que podés dedicarte a aprender cosas nuevas o incluso trabajar en ese proyecto que tanto querés. Esas son visiones positivas. Lo siguiente es hacer de esas visiones una acción. Es decir, si pienso que esta es una buena oportunidad para trabajar en una idea que lleva tiempo en mi cabeza, entonces me pongo a hacer cosas en aras de hacerlo realidad. No confundamos el positivismo con el optimismo. Alguien positivista se sienta a esperar que las cosas salgan bien, mientras que el optimista trabaja y actúa para que su realidad cambie. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Hasta aquí he intentado brindarles la mejor información posible, pero si hay una sola cosa que quisiera que se lleven al salir de este video, es que la vida es una carrera de resistencia. Las frustraciones, los fracasos, los corazones rotos, los malos momentos son parte de esa carrera en la que todos estamos. Nadie puede escapar de esas cosas. Aprender a ser resilientes no implica volvernos inmunes a que estas cosas nos puedan afectar, sino que aprendemos a aceptarlos como parte del proceso y a sacar aprendizajes de esas experiencias que nos permitan seguir en esta carrera que es la vida. Suscríbanse para ver más videos como estos. No me quiero olvidar de comentarles que estamos en la semana aniversario de Brainials. Así que como muestra de agradecimiento a todas las personas que se suscriban al Club Brainials con la membresía Cerebrito hasta el 13 de octubre, tendrán un código de descuento donde podrán descargar todos los ebooks, actuales y futuros, completamente gratis para siempre. Les dejo el link en la descripción para que puedan conocer un poco más. Apreciaría muchísimo que puedan unirse al club porque significaría un apoyo muy grande para que este proyecto siga haciendo cosas como estas y también siga creciendo sobre todo. Eso es todo. Muchísimas gracias por el apoyo y por ver este video. Les mando un abrazo gigante a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima.